¿Ya? Y en esta mañana quiero hablarles sobre el tema más allá de la cruz. Más allá de la cruz. Recuerdo ahorita en una predicación o en varias predicaciones, pues el predicador motiva a la gente, ¿no?, a ir a la cruz. Y obvio que está hablando en sentido espiritual. No tiene nada que ver con lo que voy a hablar, sino que me acordé de esto, ¿no? Y entonces en cierta ocasión había una persona nueva que estaba a mi lado. Y en el lugar donde estábamos, en San Gil, pues hay una parte muy reconocida que uno llama la cruz del Perico, le dice. Y entonces esa persona me decía, pero ¿por qué tengo que ir hasta allá? ¿Qué tengo que ir allá? ¿Allá qué tengo que ir a hacer? Ir a la cruz. Bueno, ahora sí, más allá de la cruz. Y yo sé que el Señor nos va a ministrar grandemente en esta mañana, porque aquí de pronto vamos a identificar cosas en nuestras vidas que habíamos pasado de pronto por alto, no estamos teniendo en cuenta, pero que son fundamentales y prioritarias en cada una de nuestras vidas. El que nosotros las conozcamos y las entendamos va a marcar una diferencia tremenda en cada uno de nosotros. Y encontramos a este hombre, Pablo, hablando aquí un mensaje a la iglesia de Filipos, y en la cual él lo dice en el versículo 10. Dándole las gracias a esta iglesia por la generosidad demostrada hacia él, ¿no? Y por eso dice, en gran manera me gocé. La palabra gozo también tiene que ver con alegría, con felicidad. Me gocé del Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo dice revivido, y si dice revivido era porque lo estaban haciendo, pero lo habían dejado de hacer, ¿cierto? O sea, volvió a revivir, dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, o sea, estaba la intención, estaba el querer, pero faltaba la oportunidad o faltaba el hacer. Y cuando Pablo recibe estos donativos para el ministerio, para ayudarlo en su campaña, para los viajes, la alimentación, las estadías, en fin, todo eso, se alegró muchísimo porque, imagínense, qué bendición tan grande, ¿no? En esta obra misionera que se reciban esas contribuciones y aportes para la estabilidad del ministerio y para seguir progresando y avanzando. Y el apóstol lo dice en el versículo 11, para que entendieran por qué el motivo del gozo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y aquí quiero iniciar el mensaje. La pregunta hoy es, ¿cuál es tu situación? Situación tiene que ver con ubicación, con sitio. ¿Dónde estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Dónde estás ubicado? ¿Te sientes perdido, perdida, confundido? ¿Hay inestabilidad? ¿No hay estabilidad en algún área de tu vida? Sitiado también tiene que ver con situación, tiene que ver con ese sitio. Y el sitio tiene que enfatiza cuando, por ejemplo, un reino atacaba a otro reino. Generalmente en ese tiempo las ciudades por eso tenían murallas para protección y cuidado. Cuando ellos montaban sitio era acampar completamente alrededor de él. Ellos traían provisiones para cualquier cantidad de tiempo porque no se sabía hasta cuándo iba a durar el sitio. No atacaban, pues las murallas lo impedían, y si se acercaban mucho a la muralla, desde arriba, de debajo de la muralla, lanzas, flechas, piedras, y no podían. Recuerden que no había la tecnología de hoy en día. Entonces ellos la sitiaban a cierta distancia, la rodeaban, de tal manera que no dejaban entrar ni salir a nadie. Estaban ejerciendo una presión para que llegado el momento cuando escasearan los víveres y las provisiones que tuviesen dentro de la ciudad, ellos tenían por algún lado que salir, y ahí era cuando los tomaban, ahí era cuando los atacaban. Entonces así era la manera como
como tomamos en las ciudades. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu sitio? ¿O qué te tiene presionado? ¿Qué te está rodeando? ¿Qué te tiene como asfixiado? Que no ves de pronto la salida, el escape. ¿En qué área? ¿Bajo qué circunstancia o bajo qué situación? Entonces, muchos de nosotros enfrentamos esas circunstancias. En algunos pues son muy, digamos, escasas, otros como que es más continua. Dice, salgo de una y me meto en otra, y salgo eso, y soluciono esto, y llega esto otro, en fin. Y como que no veo ese respiro, como que eso, ay, todo es constante y continuo, ese sitio, esa situación que uno dice no cambia. Pero ahí es donde está como el centro de la situación, que nosotros esperamos que lo de afuera cambie, cuando quizás lo que Dios está permitiendo en estos tiempos para ti y para mí es que nosotros seamos los que cambiemos. Porque hoy tú vas a salir de aquí convencida de que tus entornos, tus circunstancias, lo de afuera no es lo que va a prevalecer o te va a dar a ti la identidad, el valor de lo que tú eres y quién eres, sino todo lo contrario, está dentro de ti. Y cuando nosotros no entendemos esto, seguimos siendo lo mismo, igual, y situación tras situación tras situación tras situación, y como dice aquí Pablo, no aprendemos. Entonces podemos deducir, escúchame lo que te quiero transmitir. La vida, el día a día, es la maestra, es el profesor. La vida es la que nos enseña a cada uno de nosotros. Y de ti y de mí depende si tomamos el mensaje, si tomamos la información, si tomamos la enseñanza para aplicarla a nuestras vidas. De cada uno de nosotros depende. Pero la vida, el entorno, las circunstancias constantemente nos están enseñando. Aprendemos a través del día a día. Yo muchas veces les he comentado, aún nosotros en nuestra vida espiritual, aquí tú estás recibiendo mucha información, lo que llamamos teoría, pero eso no es suficiente, porque afuera está la práctica. Afuera es donde tú tienes que practicar y aplicar la teoría o los conceptos, las enseñanzas, las instrucciones que aquí el Señor te está dando. Entonces, cuando esta teoría que tú recibes aquí, esta dirección, esta enseñanza, lo aplicas en tu día a día afuera, ahí es cuando viene la formación o el crecimiento. Y ahí es cuando empezamos a madurar y a tener la forma de Cristo. Muchos que solo quedan en teoría, pero en la práctica no la aplican, siguen aplicando sus propios rudimentos, sus propios argumentos y conceptos, no hay crecimiento, no hay formación, porque lo uno tiene que ir con lo otro. Y eso es lo que nos lleva a crecer, y eso es lo que nos lleva a dar forma. Y por eso nosotros continua y constantemente estamos siendo enseñados, adoctrinados, no solamente por el Señor, por su palabra, sino por la misma vida o las mismas circunstancias que tú y yo vivimos. Porque ahí afuera, en tu casa, en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, con tus compañeros, es donde va a salir, donde se va a manifestar lo que tú conoces y sabes del Señor. Es ahí donde se manifiesta. Ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta de la obra del Señor en cada uno de nosotros. Entonces, ahí es donde tú testificas cómo tu circunstancia empieza a cambiar, cómo tu entorno y tu alrededor empieza a cambiar, porque tú provocaste esa transformación y provocaste ese cambio, que no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando tú esperas que el cambio y la transformación en tu vida y en cada área de tu vida venga de afuera hacia adentro, es cuando empezamos a identificar que eso es religiosidad. Pero cuando viene de adentro hacia afuera, eso se tiene que ver o llamar o ver como comunión, que es diferente. La religiosidad de afuera, las presiones de afuera nos hacen religiosos. ¿Por qué? Porque seguimos presiones de personas o de hombres que nos imponen y nos llevan y nos presionan tanto a ocasionar cambios, a ocasionar conductas, a ocasionar comportamientos. Pero cuando es diferente, cuando sale todo de aquí adentro, no sale por presión, sino que sale por amor. Y eso es lo que marca la diferencia.
Eso es el todo de nuestras vidas. Entonces dice Pablo, mira, he sido enseñado. Ahora, mira, este versículo es fundamental. Pablo dice que él fue enseñado a contentarse cualquiera que sea la situación. Entonces, podemos deducir que las situaciones, como ya te dije, los sitios, las circunstancias tuyas en nuestra vida, en nuestro día a día, producen algo dentro de nosotros. Contentamiento o descontento. Te digo, cuando todo está súper bien, cuando todo funciona bien, ¿es fácil o difícil estar contento? ¿Cierto? La circunstancia de afuera, lo que veo afuera, el hogar feliz con mi esposa, mis hijos, mis padres, finanzas, relaciones, trabajo, emprendimientos, proyectos, todo está súper, no hay ningún inconveniente, es fácil estar contento, ¿cierto? Pero cuando quizás en eso no vemos que está funcionando, se cayó esto, no se dio esto otro, aquello, hubo un inconveniente, un malentendido, esto, pregunto, ¿es fácil o difícil estar contento? Difícil. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de afuera, no de aquí adentro. Y por eso tú y yo necesitamos ser enseñados. Para que tu contentamiento no dependa de afuera, sino de aquí adentro. Y entonces, mira, ten en cuenta, si estás tomando apuntes, lo que significa contentamiento, y aquí está la clave de todo. Mira lo que significa el contentamiento. Para que tú entiendas y ya no dependes de afuera si se dan o no las cosas para estar contento, sino de algo que ya está aquí adentro, independientemente de cómo esté afuera. Mira, contentamiento, confianza interna, ¿sí? Adentro, confianza interna en la soberanía, o sea, en la potestad del Señor, que es dueño, amo y Señor, y todo está bajo su control. Dice, en la soberanía y la bondad de Dios. O sea, que Dios es bueno. Es confianza interna en la soberanía y la bondad de Dios, que produce el fruto de gozo, paz y acción de gracias en la vida de un creyente, independientemente de las circunstancias externas. Si es que este contentamiento no depende de afuera, no está directamente asociado con afuera, sino que ya es algo que tengo aquí adentro y que depende de la soberanía y de la bondad y fidelidad y amor de Dios para conmigo, y que entonces repercute en ¿qué? En gozo. Y gozo tiene que ver con esa seguridad y confianza en Él, también alegría, pero dice paz y acción de gracias. Que aunque veo afuera que no se están dando, yo digo, Dios mío, gracias. Tengo paz, o sea, las circunstancias, el sitio, la situación no me desequilibran y no me quitan, no me roban la paz, porque el gozo la sustenta y la sostiene en la soberanía y bondad de Dios. Y yo digo, y si Dios me ha ayudado hasta aquí, me seguirá ayudando. Si me ha sacado de tantas, de esa también me sacará. Si Dios me ha extendido su misericordia tantas veces, en esta también me la extenderá. Si la bondad de Dios se ha manifestado cuando esto y esto, ¿cómo no ahora? Si Dios me ha respondido en tantas circunstancias, situaciones, ¿cómo no lo sigue siendo ahora? Eso interno es lo que me lleva a estar quieto, en paz, estable y agradecido con Dios. El que no vive de esa manera, mi amado, entonces vive quejándose, viene la ingratitud, ya no tiene paz, hay un descontrol completo, y en donde ya no hay ese gozo, esa seguridad y confianza en Dios, sino todo lo contrario. Hay angustia, hay desolación y hay tristeza. Eso va a marcar la diferencia en tu día a día, cómo tú respondes o cómo tú reacciones a las diferentes circunstancias. Eso es fundamental. Nosotros hace unos días atrás, semanas atrás, mi esposa les compartía, creo que en una prédica, algo que tomamos y puede ser que no suene tan espiritual, pero nosotros lo tomamos espiritualmente. No es algo bíblico como el que
de que ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Sirve, pero no es bíblico. Pero uno lo toma, ¿cierto? Personas, esto tampoco es bíblico, pero lo hemos tomado, lo tenemos como un lema de seguridad y confianza en Dios. Porque hace poquito nos pasó una situación, y nos han pasado muchas, en cosas pequeñas, minúsculas, y cosas grandes y mayores. Pero nosotros, especialmente mi esposa, se encarga de recordarlas, que la tomamos de una persona muy cercana a nosotros. Y ella nos decía, el rico nunca pierde. Quizás no somos ricos financieramente, pero nuestras riquezas están ¿en quién? En Cristo. Por eso yo digo, lo llevamos al nivel espiritual, porque tú eres rico y rica en Cristo. Y yo de ahí aprendí, hermano, a valorar y apreciar cosas que quizás a veces uno no apreciaba y no valoraba. Incluso cosas qué bobada, pero yo lo hago de corazón, yo no lo hago por un cumplido, por una muletilla, no, yo lo hago, mire, de ahí para acá. Y yo sé, cada vez que, por ejemplo, yo me ducho, yo le doy gracias a Dios cuando termino, le digo, Señor, gracias por esta bendición y porque soy millonario. ¿Y por qué soy millonario? Porque tengo agua en mi casa. Ya soy millonario. Y porque soy hijo del dueño del oro y la plata. Pero lo hago con convicción, de verdad, yo lo hago de corazón, el Señor sabe. Y entonces me decía, el rico nunca pierde. Y lo tomamos y eso como que nos ayuda a veces en esos momentos, porque nadie está excepto. Que cuando vienen las olas de afuera y golpean los ríos, hermano, sí, la casa que está en Cristo, pero se sacude uno. Y pasamos en estos días algo por la parte financiera, incluso con uno de mis hijos, y se presentaron una tras de otra. Y claro, eso trata como a uno, como a... Yo oraba y le decía, Señor, quítame esto de mí. Quítame esto de mí, Señor. Yo no quiero cargar con esto, Padre, quítame, yo te lo entrego, Señor. Yo sé que tú te encargas, parece muy difícil, pero no hay nada imposible para ti, Señor. Y le decía, lloraba, porque incluso cuando me acosté todavía, y que ese pensamiento, y que tal que no, y si no se lo devuelve, y eso no hay que, y eso le toca pagar el doble, y bueno, es una cantidad de cosas, pero Señor, no quiero cargar con eso, Señor, tú te encargas, te lo entrego. Quítame esto, Señor. Y empecé a orar, y pude dormir. Se me vino un pensamiento y Dios lo confirmó con una de mis hermanas. Una de mis hermanas me llama y me dice, hijo, ¿por qué no se viene y usted mismo le pone la cara y ayuda a su hijo? Y ese ya lo había pensado. Dijo, venga. Y cuadramos las cosas. Incluso por eso movimos la reunión del jueves para el viernes. Y los que pagaron el precio fueron los que quedaron en evidencia, que no miran los mensajes del grupo. Pero bueno. Y doy gracias a Dios porque sí, ya estando allá el Señor, todo lo que estaba, digamos, esas circunstancias que oprimían y afligían y nos sitiaron y esto, el Señor empezó una a una a tumbarlas todas. Y empecé a ver la fidelidad, empecé a ver la bondad de Dios en cada momento. Y el Señor abrió el camino en medio de la adversidad, en medio de lo que parecía que ya no. El Señor nos dio la gracia, nos dio el favor y ya se pudo, digamos, ver, como decimos, ¿no? Luz al final del túnel y bueno, quedó listo. Entonces llamo a mi esposa y le digo, amor, pasó esto y lo que yo menos me imaginaba, porque era muy difícil que se diera, se dio y entonces ahora estamos en esto y ya quedó listo, es esto. Y lo primero que me dice, gloria a Dios, recuerda que el rico nunca pierde. Sí. Y lo tomamos y lo creemos por Él, porque eso es el contentamiento, mi amado, es algo interno que produce gozo, porque está fundamentado, te lo repito, en la soberanía. ¿Quién es Él? El Todopoderoso, y en la bondad, que es bueno, que es amor, y que da paz y seguridad, para que tu paz, tu seguridad no esté fundamentada en tu entorno, en tus circunstancias. Tu paz y seguridad está sólida y firme porque está anclada y fundamentada en el Dios Todopoderoso,
Todopoderoso que te ama y que está siempre dispuesto para socorrerte, salvarte y para ayudarte. Y por eso cuando nosotros vemos y entendemos la soberanía de Dios de esta manera, mi amado, cualquiera que sea la circunstancia, tú puedes estar en paz sabiendo que Dios se encarga. Amén. Pero escúchame lo que te voy a hablar ahorita. Pero tienes que ir más allá de la cruz y ya te lo voy a explicar. Entonces, este es el contentamiento que no está basado en nuestras circunstancias, sino en la naturaleza inmutable de Dios. O sea, que Él no cambia. Él no cambia, siempre sigue siendo el mismo. Amén. Mira, el contentamiento, cuando tú lo recibes y lo tienes aquí internamente, como dice aquí, en esa confianza interna, siempre, siempre, siempre te va a mantener motivado o animado. Aunque, como te expliqué, venga un momentico donde uno siente que como que, pero inmediatamente la confianza, el contentamiento en Dios, vuelve otra vez uno y dice, no, esto no va esto no nos va a ganar, esta circunstancia no nos va a doblegar, esto no, pero tienes que ir más allá de la cruz. Porque esa es la clave. No se puede quedar solamente en conocer un versículo o en recibir una información, vuelvo y te lo digo. Hay que ir a la práctica y a la formación. Todo es una enseñanza. Mira, Pablo lo dice acá, que fue enseñado. ¿Por qué? Porque él no estaba instruido en esto. No estaba instruido. Él dependía quizás de las circunstancias. Ahora empezó a depender fue de la bondad, la confianza en Dios. Y él lo explica muy sencillo. Mira, te lo repito, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, esto es fundamental, he aprendido a contentarme. Escúchame, el contentamiento se aprende. ¿Tú qué dices? Sí, total. ¿Y cómo tú aprendes a contentarte? Por las circunstancias, por la vida, por el día a día. Eso te va a enseñar, te va a formar. ¿En quién está tu confianza? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? Si la tienes anclada en Dios o la tienes anclada en ti o en las circunstancias externas o en personas externas. Eso es lo que te demuestra. Y Pablo dice, aprendí a contentarme, ahora sí, cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque Pablo estaba bajo ciertas circunstancias o bajo cierta situación. Y por lo que podemos ver, Pablo era una persona instruida, una persona que tenía una buena posición en la iglesia, los fariseos. Pablo hablaba varios idiomas, tenía ciudadanía romana. O sea, Pablo no era cualquiera. Para traerlo a nuestros días, digamos, era estrato 5 o 6. O sea, él no sabía vivir estrato 1. Y entonces, ¿qué sucedió? Le tocó por la vida, por las circunstancias, aprender a vivir también en estrato 1, para deducirnos a nosotros hoy que las circunstancias no son las que marcan ni tu destino, ni las que dan identidad a tu corazón. Tú puedes estar en estrato 1 o en estrato 6, pero en Dios siempre serás el mismo. Amén. Nada te va a mudar, nada te va a cambiar. La identidad la tienes en Él, independiente de donde estés, en el sitio donde estés, o en el 1 o en el 6. Entonces dice, mira, sé vivir humildemente. Fue lo primero que dijo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la primera enseñanza? Porque él no sabía vivir así, con limitaciones, arañando, como decimos, rebuscando. No sabía. Él vivía quizás en opulencia, en abundancia. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, vea, y por todo estoy enseñado. Enseñado. ¿Quién le enseñó? Las circunstancias del día a día. Le enseñó, dice, enseñado. Mira, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
Cuando nosotros no sabemos administrar, no hemos sido enseñados para administrar, la embargamos. Yo le decía a una persona en estos días eso. Recibió un dinero y lo primero que hizo fue irse a comprar, que necesitaba una ropa y se la compró. Se gastó todo. Y yo le dije, ¿y cuánto le valió el pantalón? Tanto. Le dije, con eso que usted compró el pantalón, si hubiese comprado bien perfecto, no de unos buenos pantalones, de pronto no la marca, pero sí buenos pantalones con buena tela, se hubiera comprado dos. Y le puse el ejemplo. Y las camisas lo mismo. Le dije, porque mire cómo está. Le dieron ganas de comerse un pan de queso y usted ya no tiene un peso. Le dije, usted no tiene que llevar una administración de sus finanzas como generalmente la llevan, y perdónenme, pero le puse ese ejemplo. No en todos, pero en algunos pasa, como algunos que trabajan en construcción. Dije, a ellos les pagan el sábado y el domingo ya no tienen plata. El sábado saben, se la derrochan, la beben, la gastan, la juegan, y el domingo ya no tienen. Y a veces está pensando para el mercado. Pero usted no tiene que tener esa mentalidad. Usted tiene que aprender a tener un colchoncito, porque usted no sabe los imprevistos del día a día. Dije, mire lo que acaba de pasar. Necesita un dinero y no tiene, toca empezar a pedir prestado. Pudiendo tener. Entonces dije, hay cosas que son importantes, pero hay otras que son urgentes. Y tú no puedes sacrificar lo urgente en el altar. Perdón, no puedes sacrificar lo importante en el altar de lo urgente, ¿no? Lo importante, hermano, es la prioridad. Lo urgente puede esperar. Sí, necesita la ropa, pero espérate. Es urgente, pues ahí me puedo bandear. Espere, porque hay otras cosas que son importantes. Lo importante no se puede dejar, no se puede pasar, ¿sí? Es importante pagar el recibo ahorita. Esa urgencia de ese antojo que tenía puede esperar para otro mes, pero no se gaste porque es que tenía un antojo y es que no me aguanté las ganas, porque es que eso el chocolate se derretía así y yo de gastar el recibo. No. Es urgente, puede esperar. Lo importante es lo prioritario. Entonces, los desequilibrios en nuestra vida traen inestabilidad. Eso, hermano, eso es fácil de deducir. Ni en un extremo ni en el otro. Entonces, Pablo dice, sé vivir cuando tengo pocos recursos, o sea, sé cómo administrar, sé cómo resistir, sé cómo, pero también sé cuando tengo bastante, no me desbordo, no, también sé vivir equilibradamente, cuando hay vacas gordas para cuando de pronto hayan flacas, porque la vida, hermano, es algo que uno, como una vez una persona, y le tomé muy en cuenta eso que él dijo, una persona sin el temor de Dios, digamos, él dijo, y a mí eso me quedó, no sé por qué, dijo, la plata es una ilusión. Y la tenía él en ese momento y bastante. Yo dije, ¿por qué? Porque hoy se tiene y mañana no se sabe. Se puede ir como el agua entre las manos. Y a mí eso me quedó. Y he visto en algunas personas, porque es real y muy cercanas, mira, los ascendieron de puesto a ganarse casi hasta el triple de lo que se ganaban. Y están más endeudados de cuando ganaban poquito. Real. Lo tengo muy cerca a varios. Voy a poner un ejemplo, no digo el santo, pero estaba en una empresa donde se ganaba 5 millones al día. Y ahí iba. Incluso en ese sueldo se compró un buen carro y ahí iba. Y cositas, bien, iba bien. Lo ascendieron, para resumirle, está ganando ahorita más de 15 millones. Y está de aquí. Porque no sabe vivir en abundancia. Porque eso va aquí en la mente. Porque se metió el chip de que como gano bastante, puedo gastar bastante y siempre voy a tener. No, señor. Hay que saber. Por eso Pablo dice, hay que saber también para vivir en abundancia. Yo tengo otra persona muy cercana. No es que tenga la U, no. Pero es de admirar. No es ni chicata, para nada, al contrario, muy generosa. Yo creo que también ahí funciona Dios. Muy generosa. Se da su gusto y le da gusto a muchos.
pero siempre tiene ahí la reserva, siempre ahí está, y ahí provee eso, y le rinde, porque es que la Escritura lo dice, el alma generosa será prosperada, pero el que retiene más de lo que es lícito viene a pobreza. Muchos que no, Dios, que van a frenarle a Dios y sacan, no trajen de mí, tocará para otra hermana. El retiene más, pues viene a pobreza, pues sí, porque está dependiendo de sí mismo y de su bolsillo. El Señor, como lo dice, usted le echa allá, el bolsillo tiene un roto y usted no se ha dado cuenta. Pero cuando usted cambia la mentalidad para con Dios, le cose allá, reprende el devorador y se va a dar cuenta de lo que Dios hace en su vida. Amén. De los extremos ahí, hermano. Entonces, tenemos que aprender esa administración. Pablo, sé vivir humilde, sé vivir en abundancia. Sé cuando hay que, o sea, yo digo que ese aguantar hambre que dice ahí es como abstenerme de cosas que deseara y no puedo, ¿cierto? Yo no creo que hubiera aguantado hambre porque, hermano, Dios es Dios y yo lo digo por testimonio. Yo pasé por varias, hermanos, pero eso sí, nunca aguanté hambre. Fui escaso, sí, nos tocó limitarnos mucho, sí. Hubo muchos almuerzos sin proteína de cárnicos, tocó con frijoles, arvejas o lentejas o garbanzos, pero comimos. ¿Sí? Yo lo veo por ese lado, no sé usted cómo lo ve, ¿no? El aguantar hambre. No sé, porque es que Dios, hermano, a no ser que las pruebas a veces sean diferentes, pero bueno. Pero él lo dice ahí. Entonces, así para estar saciado como para tener hambre. ¡Ay, hambre! Para tener hambre. Para tener hambre. Cuando hay ese deseo. Pero el contentamiento que hacía, lo suplía, ¿cierto? Y podía decir, Dios es bueno, la provisión vendrá de cualquier lado. Tengo hambre, pero mi contentamiento en Dios, mi confianza en la bondad de Dios me hace estar tranquilo porque sé que Él me va a socorrer. Y entonces iba Pablo y de pronto de allá, amén, gloria a Dios. De pronto iba él con esa hambre, pero estaba contento, Señor. Yo sé que mi confianza está en ti, tú eres bueno. Y de pronto de alguna casa donde menos imaginaba, decía, hermano Pablo, venga, qué bueno verlo. Ay, hermano, venga, siga, siéntese. ¿A usted le gustaría un cabrito que estoy preparando? Mire, bueno. Señor, no nos deja avergonzados. Amén. Algo así, o sea, respiro y salvación vienen de cualquier lado, pero que Dios lo hace, amado. Entonces dice, para ser deseado, para tener abundancia, no, para padecer necesidad. Y aquí está el mensaje, ¿ya? Todo lo puede. Esa palabra poder tiene que ver con fortaleza, con ánimo, ¿cierto? Con seguridad. Esto es el mensaje hoy. En Cristo. En Cristo. ¿Sabe lo que implica la palabra en? Dentro. Cuando Cristo está dentro, tengo esa fortaleza, ese poder, esa capacidad de saber, de ser enseñado, de resistir, confiando siempre en Dios, cualquiera que sea la circunstancia. Pero necesito estar en Cristo. Cristo en, no por fuera. Esta es la clave de todo. El contentamiento viene porque Cristo está en mí, dentro de mí, no fuera de mí, como una religión, que es lo que pasa en muchos y en muchos cristianos. ¿Cómo hago yo para estar en Cristo? Y aquí está el título del mensaje. Mira, muchas personas vienen solamente hasta la cruz. Me explico. Reciben el mensaje del arrepentimiento, del por qué nuestro Rey Jesús fue crucificado,
por nuestros pecados, por nuestras maldades, rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido sanados. Es la expresión máxima del amor, cuando el Padre a su Hijo morir por nosotros para rescatarnos, redimirnos. Y quizás decimos: sí, Señor, perdóname, soy un pecador, hoy abro mi corazón, te invito a vivir en él, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor, y quedamos ahí y listo. Ese no es un cristiano. Fue alguien que vino al conocimiento de la obra de expiación del Rey Jesús. El cristiano verdadero y estar en Cristo está pasando la cruz. Te lo pongo en otras palabras, otros términos del mismo apóstol. En la mayoría de las cartas que Pablo escribe, cuando él se despide, ¿sí? Por ejemplo, bueno, aquí en Filipenses, cuando solo está hablando de la gracia del Señor, se lo pongo en términos. Te pongo otro. Bueno, se la digo. En algunas cartas en las que él se despide, dice: y el amor del Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con vosotros. ¿Ves? Son tres cosas. El que llega hasta la cruz conoce el amor del Padre. De tal manera amó a Dios. De tal manera, la expresión del amor. Conoce la gracia, el favor, el don, el regalo inmerecido a través de nuestro Rey Jesús para ser salvos. Pero es que la comunión con el Espíritu tiene que pasar la cruz. Porque cuando yo recibo y conozco del amor del Padre hacia mí, recibo esa gracia de mi Señor Jesús, donde me limpia mis pecados, de ahí en adelante, después de la cruz, yo tengo que llevar una comunión con el Espíritu Santo. Y esa comunión, ¿cómo la realizamos? A través de la oración, de la meditación, de la lectura de la palabra, de la congregación. Esa es la comunión que tenemos con Él, porque ahí es donde tú y yo estamos siendo enseñados, formados, instruidos, y a través de ese tiempo de comunión estamos madurando y creciendo, y la obra que el Señor inició ahí en la cruz se va perfeccionando cada día en la comunión con el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo: cuando Él venga les enseñará todas las cosas. Él está para enseñarnos cada día, y en cada día que tú tengas esa comunión con Él, recibes instrucción y enseñanza. ¿Por qué te digo que muchos quedaron en la cruz? Cristianos, mis amados, porque no tienen comunión. No volvieron, o no están volviendo a orar, no están volviendo a leer, no se están volviendo a congregar, no están recibiendo, no hay comunión, entonces quedaron en la cruz. Con un conocimiento del amor del Padre y de su gracia a través de su Hijo. Pero mis amados, no estoy en Cristo, lo dejé allá afuera contemplándolo en la cruz, para que yo pueda estar en Cristo. No es como una oración que yo hago y ya, porque tú mismo eres testimonio de muchísimas personas que hicieron eso y están por allá en el mundo. Los que permanecen o permanecemos somos los que estamos teniendo una comunión con Él, que ojalá sea diaria. Algunos la tienen día por medio, cada 2 días, pero bueno, gloria a Dios, al menos la están teniendo. Pero la comunión debe ser diaria. Ellos quedaron en la cruz y entonces siguen haciendo su vida a su manera y están siendo influenciados por las circunstancias y no por el contentamiento de tener la confianza en el Señor aquí adentro. ¿Sí notan la diferencia? Por eso hay que ir más allá de la cruz. La verdadera vida cristiana está más allá de la cruz, no en la cruz. La cruz fue la puerta. El que por mí entrare, dijo el Señor, hallará pastos. ¿Por qué no se están encontrando esos pastos? Porque se llegó hasta la puerta, se contempló. Ay, Señor, qué hermoso, cuánto me amas, mi Dios, sí, ven, Señor, perdona los pecados. Pero no sigo siendo el mismo.
Cuando yo encontré esta puerta, mis amados, en mí hubo un cambio, una transformación. Empecé a hacer lo que nunca quizás de pronto había hecho, o si lo hice en casos extremos de fuerte angustia o problema que no recuerdo. Pero de ahí en adelante empecé a tener una comunión. Entendí que podía hablar con él cara a cara, que él me oía, que estaba conmigo. Y entonces empecé cada mañana, cada día, a doblar mis rodillas en su presencia. No lo hago porque es que me están doliendo las piernas mucho. Sí, es que anoche jugué, no sé qué pasó conmigo, este cuerpo. Empecé a hacerlo. Y cogí este libro y empecé a mirarlo. Y empecé a entender y aprender cosas que antes no entendía ni comprendía ni nada. Y empecé a descubrir unos tesoros, como dice la palabra en Lucas 15, la que prendió luz para buscar y se puso contenta. Empecé a encontrar unas cosas tan maravillosas que hasta el día de hoy me tienen apasionado. ¿Saben por qué? Porque las sigo abriendo y sigo encontrando tesoros. Y sigo aprendiendo y sigo siendo instruido, sigo siendo enseñado. Entonces, hermano, uno no para. Uno quiere más. Como a veces adoramos, Señor. No quiero conformarme, Señor. He recibido, quiero más. Porque Él, hermano, cada vez es más. Esa es la vida del contentamiento. Cuando tú aprendes a tener la comunión, eres enseñado en la comunión con el Espíritu, hermano, todo es transformado y cambiado. Porque las circunstancias y el entorno nos roban tu paz, el contentamiento, la confianza en Él, de la bondad, se mantienen firmes. Ahora quiero ir otro poquito más allá. No sé si está pasando contigo, con alguien cercano a ti o en el entorno tuyo. Escúchame. No sé si suena fuerte lo que te voy a decir. Yo quiero que me lo entienda por el lado espiritual. ¿Oyó? ¿Sí? ¿Sí? Yo sé que algunos están con los ojos cerrados meditando mucho en la palabra, pero quiero que esté bien despierto a esto para que no me malinterprete. Y los que lo ven por las redes también, allá comiendo crispeta y eso. Miren. Yo puedo imaginar a Dios como un imán. O sea, es una fuerza de atracción. Pero es que esa fuerza está para ambos lados. Así como somos atraídos y seducidos a la cruz a conocer de su amor y de su sacrificio y de su regalo, también para algunos que ya iban en la comunión, se pueden devolver hacia la cruz nuevamente. Te lo explico en otros términos. Personas que venían caminando en la comunión con el Espíritu, teniendo una vida de devocional o de oración, de congregación, de lectura de la palabra, sin darse cuenta volvieron a regresar a la cruz, a quedaron otra vez en la cruz. Y por eso perdieron el contentamiento, porque ya la confianza no está en Él y se dejaron llevar por las circunstancias, por sí mismos. Abandonaron la paz y la bondad de Dios y están luchando en sus fuerzas y haciendo las cosas a su manera. Ya no es con el Espíritu, como el Señor nos habló hace unos domingos, sino con su ejército y su fuerza. No sé si me logré explicar. ¿Sí me das menos? Por eso yo necesito continuar, crecer continuamente, no descuidarme. Me impactó y por eso lo publiqué en el grupo, no sé cuánto lo leyeron. Y creo que sigo al sondeo jueves y no muchos. Pero eso es la realidad de un cristiano, de alguien que ya está en la comunión del Espíritu, de alguien que ya está ahí. Y si no estoy mal, que yo les decía, era como una escalera de descenso, porque eso funciona sutilmente. Y entonces decía, lo primero era, no viene a la reunión o al culto, como dice ahí. Ya ahí ya empezó usted a fallar. Después, como ya decidió no darle la prioridad y ya esto, dice, después le llegan visitas. Porque el diablo sabe cómo trabaja. Le llegan visitas, o sea, y como ya ha habido la intermitencia, ya ha habido la desconexión, él sigue desconectándolo pero suavecito. No le tira el cable duro. Ya le llegaron visitas.
Y cuando ya después de las visitas, entonces creo que el otro dice que ya le da pereza. No, el domingo es el único día que tengo para descansar, entonces me voy de centro comercial, en fin. Y el otro escalón, entonces ya, hoy estoy como cansado, tengo pereza, hoy esto. Y sin darse cuenta, se desconectó sutilmente del Señor. En otras palabras, sin este término de este mensaje, regresó nuevamente a quedarse con la cruz. Sabe lo que es el amor de Dios, sabe lo que hizo el Señor Jesús, pero ahora vive en sí, no en Cristo, sino que fuera de Cristo. Perdió el contentamiento. Y por eso usted hoy en día ve muchos cristianos que estuvieron en comunión, angustiados, desesperados, hablando de una manera que uno queda asombrado. ¿Qué hablamos con mi esposa? Es una persona con la que hablamos, que duró años en comunión con Dios, se desconectó. Y nosotros decíamos, qué terrible y qué tan bajo han caído, y no se dan cuenta de que aún delante de nosotros, no porque seamos los no, pero o sea, hermano, también el respeto, sueltan groserías delante de nosotros. Sí, no, que es que tenemos que hacer, es que ese HP, pero así bien literal, y es que ese no queda. Ay, Dios mío, terrible. Quedaron en la cruz otra vez. Y muchos siendo testigos y testimonio de toda la obra del Señor, no vuelven a la carnalidad. Cuando tú llegas a la cruz, hasta ahí todavía estás en carne, pero cuando atraviesas la cruz, escúchame, en la cruz queda la carne y empieza el espíritu, pero tienes que pasar la puerta. Por eso dice el Señor, el que por mí entrare, tienes que pasar la puerta, no te puedes quedar contemplando la puerta. En el Evangelio de San Juan, creo, en el capítulo 3, o en el 5, o en el 4, no, el 4 es el de la mujer samaritana, el 5, dice que Pedro y Juan iban para la iglesia, y en la puerta había un hombre cojo, ya da tiempo ahí, pidiendo limosna. En la puerta del templo, pero cojo. Y cuando él pide limosna, y Pedro y Juan dicen, míranos, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo, o sea, lo que tengo, Cristo en, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo dentro. No tengo cosas materiales, pero tengo las poderosas, las espirituales. Sé lo que tengo, Cristo está en mí. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y recibe poder. ¿Y qué hizo este hombre? Atravesó la puerta. Y la Biblia dice que atravesó la puerta y adoraba, y cantaba, y gozaba en el Señor. No hay otra manera. Por eso algunos de ellos, cuando por la conciencia que a veces se siente cargada, vuelven a congregarse, usted lo ve ahí. Levantemos los brazos al Señor. En carne, no en espíritu. En carne soy yo, en espíritu me entrego. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, hermano. Yo estoy como dijo David, a mí me importa porque brinco, porque doy vueltas. A mí me importa que la gente me juzgue, piensen que aquí está el lado, que iba a decirle aquí de atrás. Ay, eso es para mi Señor, y si es por él, aún me rebajaré más. Me interesa lo que él piense de mí, no lo que la gente piensa de mí. Ahí está la diferencia, mi amado. No nos olvidemos de la comunión con el Espíritu que nos mantiene más allá de la cruz siempre. Tú pierdes la comunión con Él y regresas nuevamente a la cruz, a la puerta, a pararte ahí. Y entonces las circunstancias, escúchame, a gobernar tu vida. Y cuando las circunstancias sean las que gobiernen tu vida, desconfía de Dios. O sea, me explico, entra la incredulidad, entra la duda, entra el temor. Ya no hay paz. Y la bondad de Dios, hermano, está muy distante para creer que todo sea posible. Pero en la comunión con Dios es todo lo contrario. Y por eso Pablo lo dijo, he aprendido a contentarme. Tienes que aprender estas lecciones de vida del Espíritu. Él está velando por ti porque te quiere siempre más allá de la cruz. Y es la comunión la que hace esto posible. Mi amado, mi amada, no sé cómo tú tienes comunión con Él hoy. Pero yo sí te digo, vuelve a la comunión con Él. Él te anhela celosamente, está esperando por ti.
Él todavía recuerda aquellos días cuando te inclinabas, cuando te postrabas, cuando adorabas. Y ahora te ve tan afanada y turbada como Marta, con tus quehaceres, tus agendas, tus vueltas, tus visitas. El Señor esperando por ti. Y no te has dado cuenta quizás que estás volviendo a la cruz. Que te regresaste, que no volviste. Y el que vuelve a la cruz ya se vuelve insensible, indiferente. Nuevamente el corazón de carne empieza a cubrirse de piedra, de dureza, de insensibilidad. Es más, ya te hablan del Señor y sientes fastidio. Cuando te dicen, ay, ¿usted por qué no estuvo? Ella estuvo tan bonita. Ay, pero es que desde la viaje. Ah, ese es el otro escalón, me acordé de lo que dice ahí. Ay, pero ¿para qué ir si es que Dios está en todas partes y aquí en la casa puedo hablar con Él? Esa es otra. Porque es que mira, es que Dios santo y tremendo. Cuando la persona dice eso, hace algo mentiroso. Eso es terrible. Porque el que nos citó los 10 mandamientos a venir a Él cada séptimo día fue Él. El que nos dice no dejen de congregarse es Él, hermano. Él es el que nos está diciendo cuán bueno y cuán delicioso está el hermano. Él más que nadie que te conoce a ti y a mí más que nosotros mismos es el que nos declara la importancia de venir a Él. Amén. Eso es todo. Eso es todo. Mantente más allá de la cruz. Por eso, yo te lo he dicho varias veces, en situaciones de desmotivación, de desaliento, de desánimo en tu comunión, cuando quizás sientes como que empieza para atrás, la cruz sigue ahí, mírala y acuérdate, no solamente de lo que Jesús hizo por ti, sino de dónde te sacó el Señor. Y eso será suficiente para volver a decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Yo estaba cargado, como te dije, pero hermano, entré como Dios, Señor, quítame esto, Padre, por favor, yo no quiero ser, te lo entrego a ti. Yo sé que a quién tengo, Señor, en los cielos, sino a ti. ¿A quién puedo confiar? ¿A quién puedo buscar? No tengo allá a nadie, no tengo ningún contacto, no tengo ninguna ayuda, solo a ti, Señor. Para mí tú eres suficiente. Yo sé que tú me ayudarás, Señor. Y eso, y empezamos y descansé. Pero mi amado, mantente más allá de la cruz. Y entonces, en Cristo, recibe la fuerza. Todo lo vas a poder, cualquiera que sea tu entorno, tu circunstancia y tu situación, sin entrar en miedos, sin entrar en temores, sin entrar en desespero, sin entrar en angustia, sin entrar en ansiedad, sin entrar en preguntas, no, te mantienes ahí en el Señor. Dice, golpean los ríos, los vientos, pero la casa se mantiene como firme. Amén. Más allá de la cruz. Entonces, el contentamiento, resumo y termino acá. El contentamiento que nos mantiene motivados lo podemos, a través de este texto, resumir en 3 cosas. Lo primero, que se aprende. Lo segundo, que no depende de las circunstancias. Y lo tercero, está en Cristo. Listo, ahí está el mensaje. Mientras tú te acuerdas de estas 3 cosas, hermano, entiendes todo este mensaje que te hablé de parte del Señor. Y créame algo, tenía otro mensaje para hoy. Estaba meditando en otro mensaje, pero el Señor me lo cambió. Es más, quiere que te diga algo más fuerte. Y anoche se vio a mi esposa, me cambió hasta el título. Me cambió, ¿sabe? Y aquí lo tengo. ¿Sabe qué título le había puesto a este mensaje? Aquí está: cuidando de mí. Que más o menos se asocia, ¿cierto? Aprende, no depende de las circunstancias y está siempre en Cristo. El contentamiento está en Cristo. Fuera de Cristo no hay contentamiento. Ahí está claro, ¿cierto? Tampoco mi contentamiento va a depender de las circunstancias. Obvio, está en Cristo. Y es algo que se aprende. Quizás hoy tú puedas decir, ahora entiendo, estoy siendo enseñado. ¿Por qué, mi amado? Porque cualquiera que sea tu situación, ¿qué tienes que hacer? Comunión. Comunión. Vengan a mí, los que estén cargados, atribulados, trabajados. Vengan a mí. Comunión. Y eso te mantiene a ti descansado en paz, Señor.
Algunas personas me llaman a ser atribulado, pastor, es que esto es... Lo primero que yo digo es, ¿ya oro? ¿Ya oro? La respuesta no viene de nosotros, viene de ¿ya oro? No es que dice, bueno, vaya ahora y hablemos. Vaya ahora primero y hablemos. Ponga en manos del Señor estas situaciones. Y ahí sí. Ahí está la clave. En Cristo, la comunión más allá de la cruz siempre. Cuando tú estás más allá de la cruz, en lo primero que piensas siempre es en Él. Aún en tus finanzas. El que quedó en la cruz, aún en las finanzas, piensa primero en sí mismo, antes más que el Señor. ¿Por qué? Sigue siendo el carnal, con un conocimiento, con una experiencia que pudo haber recibido esto, pero después quedó ahí. O como el que se dejó engañar por el maligno y empezó a irse para atrás nuevamente y volvió a quedar en la cruz. Y él sigue creyendo que es cristiano, porque tuvo tiempo con Dios, pero no es así. Anoche precisamente hablamos con mi esposa esta mañana mientras tomamos un tintico. Bueno, un tinto. Tintico es así, ¿no? Tinto. A veces me dicen, pastor, ¿se toma un tintico? Digo, no, un tinto, porque le sale a uno con algo muy poquito. Oh, súper. Pero me gusta mucho otra persona que dice otra gotica y yo digo así, ay, se lo dieron otra vez, qué rico. Bueno, y esta persona estuvo en un liderazgo fuerte, lo que yo le decía hace 8 días, usado por Dios en muchas cosas. Y anoche lo vimos, no sé por qué echó para atrás para la cruz otra vez, pero no, o sea, completamente transformado, diferente, todo, sus palabras, todo, y decía, Dios mío. Pablo lo dijo, yo no puedo descuidarme de esta gracia, no me puedo descuidar. Tengo que estar ahí, en la comunión, conectado. Yo no puedo descuidar esta gracia tan grande. Lo miraba y decía, y no fue algo fugaz, fue un liderazgo de largo tiempo, pero quedó ahí. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, pudo haber sucedido cosas, pero yo decía a mi esposa, amor, por más que sea, hubiese sido algo de personas, de los líderes, de pastores. O sea, no voy para otro lugar, o yo sigo, busco la manera, pero es que lo que uno aprecia es que no hay nada. Sí, no hay nada. ¿Qué pasó ahí? Tremendo. Entonces, sí es fácil, digamos, entre comillas, regresar a la cruz. Para arrepentimiento, pero también en la caída. Por eso, mis amados, por encima de cualquier agenda, tarea, situación que estés pasando, todo eso, yo te lo digo como el apóstol Pablo, esfuérzate en la comunión con el Espíritu. Una vida cristiana sin Él es imposible, imposible. Caminar y estar en Cristo sin el Espíritu Santo es imposible. La manera de estar en Cristo es con el Espíritu Santo. Solo con Él. Solo con Él. Y quizás hoy tú has recibido esta palabra, vuelvo y te la digo, porque el Señor te conoce. Insisto, el Señor me cambió el mensaje y me cambió esta vida. Medita en él en profundidad. Algunos tienen comunión, pero es algo pasajero. La comunión es algo como un cumplido. Como antes de llevar también compañía, no me zaparen en la noche, en el día, hasta que la gente vaya a visitar. Esa es la comunión que se tiene día a día. Señor, gracias por este nuevo día. Señor, me aparejan todas las cosas, Padre Santo, y piensan que esa es la comunión con el Espíritu. La comunión con el Espíritu, ¿sabe cómo comienza? Como el mismo Señor me enseñó. Primero un tiempo de adoración y gratitud a Él.
un tiempo de estar en silencio también con Él, porque solo en el silencio tú lo escuchas. En estos días el Señor me dijo algo en mi corazón que me tiene reventado. O sea, es algo tan poderoso que todavía no lo puedo decir, pero me dijo algo tan sublime y yo no lo había visto de esa manera. El Señor me lo dice y me tiene todavía como que no haya aterrizado. El número 10 por el partido Cambio Radical. Y es referente al Espíritu Santo. Pero es algo muy fuerte y poderoso. Por eso yo te digo, mantente en esa comunión. Mantente en esa comunión. Mira, esa comunión con el Espíritu Santo es como mantener esa comunión con el Padre, porque Él mismo lo dijo. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Proviene del Padre. Es el Padre. Por eso el Señor Jesús dijo: toda blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero contra el Espíritu no le será perdonado. No le será perdonado. ¿Cómo van a hablar de si eres santo? De a mí me vieron, que comieron, que bebí, que esto, que hasta bailé allá en las fiestas, de pronto. Pero de Él, ustedes no pueden hablar nada. Pueden decir nada. Pero déjame decirte algo. Yo sé que pronto ustedes sí lo tienen y lo están experimentando. Pero esa comunión con el Espíritu es algo tan hermoso, tan sublime. A veces tú ni lo sientes, pero está ahí y te transforma. Porque el estar en Cristo, la obra es aquí adentro, no afuera. Quizás afuera las circunstancias sigan siendo las mismas o aún peores, pero aquí adentro hay algo diferente. Es similar a lo que dijo Pablo. Aunque mi hombre exterior se está desgastando, o sea, lo que se ve, no obstante el interior se renueva de día en día. ¿Y quién produce esa renovación? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Usted tiene que convencer. Usted tiene que estar convencido de eso. Te lo expliqué ahorita. Te lo acabo de explicar. El contentamiento es la convicción, es la confianza en la soberanía y la bondad de Dios, que se manifiesta, mi amado, en gozo, en paz y en acción de gracias. Está clarito. Y si eso es lo que hace el Espíritu Santo, mi amado, que el hambre y la sed por la comunión con Él, hermano, estén ahí avivando tu corazón cada día, y eso marcará la diferencia. Y por eso te digo, quizás las circunstancias cambien, no para bien, sino se ponga peor, pero tú por dentro estás en otro nivel y tienes la confianza que aunque por más feo que se ponga, después de la noche más oscura siempre brillará el día, siempre habrá la luz de justicia. El invierno no dura para siempre, la primavera también está ahí lista esperando el tiempo y el momento. Y quizás hoy estés en ese invierno en tu casa, con tu hijo, con tu cónyuge, en tu finanza, pero la primavera está ahí tocando rápido. Está ahí, hermano. Dios te ama, no te soltará ni te dejará, pero en ese amor te desea y te anhela. Escúchame, iglesia, termino ahora sí. No descuides la comunión con el Espíritu. Mantente más allá de la cruz, mantente en los pastos, pasando la puerta, en las aguas de reposo, mantente ahí. Es lo más hermoso y maravilloso, porque mientras tú te mantengas ahí, escúchame lo que te voy a decir, mientras tú te mantengas ahí dentro, Él se mantendrá afuera, también en tus circunstancias, batallando por ti. Por eso le dijo, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. Mantente aquí, mantente en ese contentamiento, mantente aquí y yo me mantendré allá. Pero cuando la persona regresa a la cruz y se mantiene en la cruz, el Señor ya para pelear ahí no puede, porque usted, pues no usted, la persona no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque quiere hacer las cosas a su manera, en su ejército y en su fuerza, y no por el Espíritu. Porque ¿cómo lo va a hacer por el Espíritu si no tiene comunión? Sencillo. Pero el que tiene comunión, el Espíritu es el que está batallando y peleando. Si tú lees ese capítulo, hermano, cómo sucedieron las cosas, tú quedas impresionado.
Pasa lo mismo que Josafat. ¿Qué hicieron ellos? Solo adorar, y mientras adoraban, el Señor acabó con todos sus enemigos, acabó con todos los ejércitos que los estaban intimidando. Se mantuvieron ahí más allá de la puerta. Mantente ahí siempre. Y cuando sientas que quizás la cruz, no, Señor, no me olvido de lo que hiciste y no me sacaste, y aquí estoy contigo nuevamente, Señor. Y eso las ha venido hablando el Señor últimamente. Retoma esas canciones que te metían allá y se te sumergían en el río del Espíritu, vuélvelas. ¿Sabe por qué? Oí un predicador, esto no es bíblico ni espiritual. Él lo dijo y pues de pronto puede ser así. Y esa persona decía, porque cuando la canción es ungida, la unción queda ahí en la canción. Eso lo dijo. Y por eso hay canciones que tú oyes y como que sientes esa atmósfera y sientes eso. Él decía algo de, es que fue un predicador que él dijo, no sé si usted lo ha oído a él. Él anhelaba esa unción de poder, de obrar en lo sobrenatural, con ser usado en grandes milagros y todo. Y dice que él iba para una reunión, pero él anhelaba todo eso. Dice que el que lo llevaba en el carro colocó un cassette, y era un cassette de la música que se toca en las cruzadas de Benny Hinn. Y dice que el Espíritu le dijo, póngale los dedos al cassette. A mí que el Señor me la hizo así con el televisor. Yo estaba escuchando una predica. El hombre empezó a ministrar y el Señor me dijo, póngale la mano al televisor. Yo me paré y le puse la mano. Cosas como de locura, pero bueno, no son bíblicas, pero le digo, no sé si usted las crea o no. Y este hombre ahí en esa lucha, pensando que iba a decir el otro que le ponga los dedos allá donde entra el cassette y todo. Digo, yo empecé a mirar por la ventana y tal, y puse la mano en el torpedo, y haciendo que tarareaba, y empecé cada vez a correr la mano más hacia allá. Cuando llegué a pasacinta, yo lo bajé y coloqué los dedos ahí en donde entra el cassette. Digo, ahí sentí una corriente como de 2000 voltios que entró a mi cuerpo. No, eso fue, y fue una experiencia personal porque el que iba al lado no se dio cuenta de mucho. Pero él dice, después cuando llegó a esa reunión, el poder y la gloria de Dios, tremendo. ¿Sí? Es así, puede pasar contigo, pero necesitas estar en comunión y sensible a la voz del Espíritu, a la voz de Él. Por eso te digo, no hay nada más hermoso cuando tú descubres esta comunión tan preciosa con Él. Porque cuando tú entras en esa comunión intimidad aún, tú puedes experimentar cuando Él te abraza. Hay momentos donde tú puedes oler un perfume diferente. Y te lo he dicho porque lo siento en mi espíritu. Hay momentos donde tú puedes ver cómo Él está frente a ti. No lo ves, pero sientes que Él está ahí mirándote. Y eso es poderoso. Por eso mi amado, mi motivación hoy, de parte del Señor, pues, más allá de la cruz está lo más hermoso para el cristiano. Amén. En el contentamiento sabes cómo vivir cada día de tu vida, pero ante todo, dando testimonio de quién está dentro de ti, para que en esa bondad de Dios, para que en ese gozo que Dios trae, como lo dijo Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que aunque se levanten, aquí vamos a levantar muros, hermano, así vas a vivir y todo va a ser revolucionado, transformado y cambiado para ti y los tuyos. Amén. Amén. Más allá de la cruz están los pastos, está el agua, está todo, y mientras te mantengas ahí, el Señor está batallando con las circunstancias, adversidades, porque tú estás descansando en Él, mientras Él está trabajando a tu favor. Por eso Él dijo, vengan, no se vengan, estés conmigo, yo me encargaré de lo de afuera. Y verás la salvación, y verás el respiro que Dios trae para ti y para con los tuyos, cuando te mantienes en esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Eh? Gloria a Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar al Rey en esta mañana. Y medita unos segundos, ¿cuál es tu sitio? ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Cómo estás tú hoy? ¿Cómo has venido hoy? ¿Qué estás presenciando hoy? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Qué estás sintiendo hoy? ¿Qué circunstancia quizás está presionándote? ¿En qué área?
Oh, Shedarababa, Shedarabasa. Oh, Shedarababa. Porque el religioso solo llega hasta la cruz, hasta la puerta. Conoce el amor, conoce la gracia. Oh, poderoso del Señor. Pero el Hijo pasa a la puerta con confianza. El Hijo se sienta a la mesa con papá. Hay comunión, diálogo. Hay experiencias, hay enseñanza, hay dirección, hay consejo en la mesa, cenando con papá. Ay, te quiere siempre el Señor. No descuides una comunión tan grande y tan maravillosa, la mejor comunión que tú puedas tener. Más que hablar con una persona que tiene un estatus, una posición, un renombre, por encima de eso está la comunión con Él. Oh, poderoso de Israel, maravilloso Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Yeshua Mashiach. Oh, está descendiendo, cubriéndote, abrazándote, porque te anhela, te desea más que tú a Él, a ti. La comunión está con sus hijos. No te estanques en la puerta, en la cruz. No te quedes ahí. Has probado de su amor, has probado de su gracia. Anhela más. Bienaventurado, dijo el Señor, el que tenga hambre y sed. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá parte conmigo. Oh, Shedarabasa. Oh, santo, santo. Y quizás hoy entiendas que el Señor está enseñándote y mostrando la realidad de ti, de tu vida. La vida te enseña, las circunstancias te enseñan. Y lo que más tú debes aprender a través de esta enseñanza es que tu vida está en Cristo.